Hola, zaragocistas. En primer lugar, comentar la triste noticia del fallecimiento de Chechu Rojo, técnico con el que la Real Zaragoza por primera vez en su historia llegó a la última jornada de liga con opciones matemáticas de ser campeón y que yo creo que el paso del tiempo pues le ha colocado en el lugar que le corresponde en la historia del club y en valoración de la afición, porque fue un técnico muy criticado en su momento y de una manera injusta y exacerbada, con hechos como que el exterior pidiera o parte del mismo. A Acuña ha fallado un penalti para que le echaran el año que acabó en descenso con tantos entrenadores en 2002, pero que su recuerdo es muy grato con un equipo que fue capaz de ganar 1-5 en el Bernabéu y además pues a su llegada pues se encontró con un equipo que venía de la época de Víctor Fernández y quizá ahí pues el público, la exigencia que había entonces, en no solo estos 10 años en segunda división, pues hizo que sus ideas eran distintas, pero supo hacer un equipo sumamente competitivo y que hizo lo que tenía que hacer un buen técnico, pues adaptarse a lo que tiene, déjense en paz, Chechu, y al final el tiempo te ha hecho justicia. Lo que quería comentar pues es la última jugada del PSOE respecto al tema de la remadera. Yo no soy técnico como para saber si la alegación que han hecho es acorde o no, eso lo tienen que dictaminar otros, pero si me da una pista que después de todos estos meses y demás, que esperes al último día para presentar esa alegación, pues me da a mí la sensación de que es hacerlo con alevosía y con nocturnidad y con mala fe, incluso diría, porque si lo sabías pues lo puedes decir antes para no obstaculizar el proceso. El tema en cuestión es que de los terrenos que ahora mismo son el Cubo y el destartalado edificio que fue de la gerencia de urbanismo, que tiene todo el sentido que se aproveche para hacer el estadio más grande y poder tener más, no solo más capacidad, sino más aprovechamiento terciario, pues resulta que parece que según ellos 3.600 metros cuadrados legalmente no son del ayuntamiento, sino que no se acabó de finalizar la cesión y que en todo caso serían unos terrenos viarios, pero no para uso terciario. Entonces, pues bueno, también nos da pistas que Pérez Anadón, un personaje oscuro, pues dijera que iban a ayudar a hacer el proyecto legal, pues lo podría haber ayudado a hacer también hace unos días, no esperar a última hora. Al final, como ya comenté en algún vídeo anterior con este asunto, pues ninguno tiene aquí, está libre de culpa y parece que si en su momento pues el PP, el PAR, actuaron mal eh, con aquella reclamación judicial que dio arrastre con el proyecto de remodelación de PSOE, pues ahora pareciera que el PSOE se le quiere devolver o al menos pues no ponerle las cosas fáciles. Yo creo que al menos a día de hoy sería un suicidio político el oponerse a un proyecto no solo necesario, sino que con otros actores políticos como Podemos pues ha concitado un cierto nivel de consenso y ha salido mejorado el proyecto con la idea de la ciudad del deporte. Entonces vamos a ver cómo se soluciona esto, si simplemente pues, se alarga un poco el proceso para que legalmente todo esté en cuestión o si eh, se desecha, pero aún así pues se perdería pues un tiempo que luego pues puede hacer falta también. Desde luego si Zaragoza, aunque para mí es secundario, aspira a ser sede del Mundial de 2030 y estar en la candidatura, desde luego que con este tipo de cosas pues no ayudan a que la federación te acabe eligiendo como una de las sedes por mucho que seas la quinta ciudad de España. Veamos en qué queda todo esto y esperemos que pueda salir
adelante. Venga, bueno.